Colegio Genes. Tu profesor Percy García, profesor del Círculo del Colegio Genes. Voy a tener el agrado, la oportunidad, queridos alumnos míos, de apoyarlos. Clase virtual. ¿De acuerdo? Ya saben que yo enseño el curso de biología y de anatomía. Empezamos. El tema es Generalidades y Bioquímica, parte 1. ¿De acuerdo? Con respecto a los antecedentes de biología, recuerden que hay muchos personajes. Dentro del recuadro usted tiene a Aristóteles, considerado como el padre de la biología y de la zoología, al griego Tírtamo, conocido con el sobrenombre de Teofrasto. Él es el padre de la botánica. Hipócrates, padre de la medicina. Linneo, padre de la taxonomía. Charles Darwin, padre de la evolución biológica. Gregorio Mendel, padre de la genética. Cuvier, él es padre de la paleontología. Hugo de Bryce, padre de la mutación. Haeckel, padre de la ecología. El peruano Hipólito Unanue, él es padre de la medicina peruana. Y de hecho que hay más personajes. Para poder trabajar, chicos, con la práctica que se les va a enviar, recuerda que el francés Lamarck, ¿de acuerdo?, fue el personaje que acuñó, el personaje que creó la palabra biología. Inclusive mencionan a otro personaje que es el alemán Treviranus, pero nosotros nos quedamos con Lamarck. Otro peruano, Daniel Alcides Carrión García. Él es considerado como ¿qué? Como el mártir de la medicina peruana, el héroe nacional, mártir de la medicina peruana. Daniel Alcides murió con una enfermedad, se inmoló con un mal, conocido como la verruga peruana. En honor a él, la enfermedad de Carrión. Hacemos un stop, hacemos un alto, ten cuidado. Una cosa es padre de la biología, así es, Aristóteles, y otra es que te digan quién creó la palabra biología, Lamarck. ¿Quién es el padre de la medicina peruana? Hipólito Unanue. ¿Quién es el mártir de la medicina peruana? Daniel Alcides Carrión. Son cuestiones en la cual el alumno se puede confundir y ya estamos haciendo la respectiva aclaración. Seguimos. Después de los antecedentes vienen el método científico, los pasos del método científico, que hace poco la Universidad San Marcos lo preguntó. Ahí tiene usted los pasos, ahí tiene usted el orden, pueden haber más pasos, algunos los consideran, pero usted solamente me va a estudiar lo que estás mirando en tu lámina. Observación, hipótesis, experimentación, resultados y conclusión. Recordando que la hipótesis es una posible respuesta. Es una posible respuesta. Ahora, ¿qué ocurre si la conclusión afirma tu hipótesis? Estaríamos hablando de una teoría. Y si la teoría es válida a nivel mundial, ahí estaríamos hablando sobre ¿qué? Sobre una ley. Una ley
¿Qué diferencias hay? La teoría se puede cambiar, la ley ahí queda. La teoría es una explicación sobre algo que ocurre en la naturaleza. En cambio, la ley es una descripción. Recuerden la ley de Allen, que se relaciona con la longitud de la oreja del conejo. ¿Y qué hace ese gatito ahí? Pues yo en mi casa he tenido un gato y desapareció. ¿Y por qué se desapareció? Está buscando comida, por ahí está enamorado. ¿De acuerdo? Esa es una hipótesis, ¿no? Estoy mencionando ejemplos que todavía no son ciertos. No sé, serían más o menos los pasos del método científico. ¿Qué más? Pasemos ahora a las divisiones de la biología. Si quieres, dile dominios de la biología. No tiene nada que ver ¿con qué? Con los dominios de la biología en el tema de taxonomía que se verá más adelante. Acá puedes mencionar que la biología se divide según el organismo y según la materia. Según el organismo, la biología se divide en zoología, botánica y microbiología. Tienes un perrito, una planta y esa última figura es una bacteria. ¿De acuerdo? Zoología estudia los animales. Botánica estudia las plantas. Microbiología, ayúdate con el prefijo micro. Así es, estudia los microorganismos. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, que es la figura que estás mirando. Puede ser un protozoario. Divisiones de la biología o dominios de la biología según la materia. La genética, que estudia la herencia biológica. Ecología, estudia el ecosistema, también llamado naturaleza. Taxonomía, clasificación de los seres vivos. Morfología, también llamado bioestática, estudia la forma y la estructura del ser vivo. Fisiología, sinónimo biodinámica, estudia las funciones vitales de los seres vivos. Paleontología, los restos fósiles. Biogeografía, la distribución de los seres vivos sobre la Tierra. Hace poco lo preguntaron de otra manera. Ahí va, escucha por favor. Examen de admisión. La biogeografía utiliza fundamentos de filogenia para reconstruir la historia de la Tierra y de los taxones. Cuando yo digo taxones me refiero pues a los diferentes grupos de seres vivos que hay en el planeta Tierra. Etología estudia el comportamiento de los animales. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos con respecto a nuestros animalitos. Por ejemplo, tú estás estudiando, tu perro está al lado, siente ruidos raros, el perro ladra, no te deja estudiar. ¿Qué haces? Le gritas. ¿Qué le dices? Cállate. Y para el lenguaje perruno, cállate significa que usted también está ladrando. ¿Qué hace el perro? Ladra más fuerte. O a lo mejor para aquellas personas que tienen en su casa gatitos, ¿no? Gatos ya grandes, ¿ya? De repente este gato tú lo quieres mucho, lo colocas en un sofá que tu papi recién ha comprado. Y él agarra con sus garras, empieza pues no a levantar sus patitas, pero con sus garras, malográndote este mueble. ¿Que el gato es malo, profe? No, sino que es una conducta que tiene este gato desde cuando era cachorro, cuando estaba su mamá al lado.
para poder estimular a que esta mamá libere leche. ¿Qué es lo que hace el gatito encima de la panza de la mamá? A eso se le llama el amasamiento. ¿De acuerdo? Amasamiento significa que hace lo mismo que lo que está haciendo ahora con el sofá, con el mueble, estimulando a que se libere leche. ¿De acuerdo? Estamos hablando entonces de ejemplos de etología. ¿De acuerdo? Sigamos. Y hemos visto antecedentes, hemos visto los pasos del método científico. Ahora hemos visto los dominios de la biología o divisiones. Ahora veamos sobre los niveles de organización de la materia. En forma resumida, tú puedes apreciar en tu lámina que hay 3 niveles. El nivel subcelular, también llamado químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. El nivel subcelular, ¿qué incluye? Incluye a las partículas subatómicas, la agrupación forma el átomo, vienen las moléculas, vienen las macromoléculas, que son moléculas orgánicas grandes. La agrupación de macromoléculas te formará pues la supramolécula. ¿Sí? Dentro de las supramoléculas están pues los virus. ¿Sí? ¿Qué más? La agrupación de supramoléculas que formen parte de una célula, pues forman a las organelas. Una organela es una estructura vital para la célula. ¿Qué ejemplo? El retículo endoplasmático. Si analizamos y observamos las 3 primeras figuras de la parte superior, tú sabes por el curso de química lo que es el átomo. Tú sabes que un átomo está formado por la agrupación de partículas subatómicas representadas por esas esferitas de varios colores. ¿Y cuáles son los más conocidos? Protones, neutrones, electrones. Pero ojo, hay otras partículas subatómicas que tu profesor de química va a tener que explicarte, que solamente lo vas a aprender aquí en el colegio Genes. ¿Cuáles son? Los muones con M, muones, piones con K, cauones con T, tauones. ¿Está bien? ¿Qué más? En la segunda figura tú puedes apreciar un ejemplo de organela. ¿Recuerdas? Estructura vital, ¿de acuerdo? Conocido como el retículo endoplasmático. Esa esfera, profe, es el núcleo, ¿no? Sí, el núcleo. Este retículo endoplasmático tiene 2 partes, o pueden ser de 2 tipos, el liso y el rugoso. Liso y rugoso. Tercera figura, una persona que está corriendo, está huyendo. Y eso de atrás, profe, ¿qué me representa? El coronavirus. ¿De acuerdo? Más bien tiene que ser al revés. Nosotros tenemos que tratar de perseguir y eliminar al coronavirus. Profe, ¿lo estamos logrando? Claro. Sí, con lo que nos indican, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en casa y permanecer ahí? ¿El coronavirus qué es? Es un virus que se ingresa a nuestro cuerpo, que daña células. ¿A qué nivel pertenece el coronavirus? A nivel subcelular. Es una supramolécula que daña las células. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de nivel biológico, ya hablamos de vida. Hablamos de vida. ¿Qué incluye el nivel biológico? A ver, ahí va. El nivel celular. Sí, la célula, ¿no? La agrupación de células, tejido. Tejidos, órganos, sistemas.
Y el conjunto de sistemas nos formará pues a cada uno de nosotros. Profe, la figura 2 de abajo. No. Cada uno de nosotros de manera individual. ¿Estaríamos hablando de qué? Del organismo. Veamos las tres figuras de abajo, ¿les parece? Profe, es una bacteria. Sí, señor. Y la bacteria es una célula. La bacteria es un ser vivo, microscópico, unicelular. Cuando yo digo unicelular, ¿qué significa? Que la bacteria es una célula. ¿Y sabes qué tipo de célula es la bacteria? Muy bien, es una célula procariota. Recuerda que una célula procariota es poco evolucionada porque no tiene un núcleo definido, porque en su citoplasma no hay organelas, no hay sistema de membranas. ¿Y por qué la caricatura de la bacteria es mala? Porque es patógena, pudiendo producir enfermedades para el ser humano. Tienes la tuberculosis, tienes la fiebre tifoidea. Vamos a ponerle nombre a esta bacteria, ¿quieres? Ya está, vamos a llamarle la Bordetella pertussis. Vamos a llamarle la Bordetella pertussis. ¿Está bien? ¿Qué hay con esta bacteria? Es mala. ¿Qué hace? Daña. ¿Qué cosa? Las vías respiratorias. Produciendo qué enfermedad? La tosferina, también llamada la tos convulsiva. Ese es el nivel biológico. Faltaría, miren la parte superior, el nivel ecológico. ¿Qué abarca el nivel ecológico? La figura del medio, parte de abajo, una población. Mira la imagen, por favor. Están contentos, ¿no? Claro, así tenemos que estar nosotros cuando salgamos de este mal. Y con la salud y la bendición, ¿de acuerdo? Para que todos estemos bien, no toda la familia. Ese es el objetivo, queridos alumnos. Pero ahorita debemos estar así. Ahorita para poder celebrar algo, no. Recuerden la distancia que tiene que haber entre cada uno de nosotros, inclusive los familiares, ¿ah? Ya sabe más o menos cuánto es la distancia, un promedio de 1,5 metros. Pero yo quiero a mi papá, yo quiero a mi mamá, yo siempre los abrazo. No lo hagas, sí hay que prevenir. ¿Qué, profe, estoy enfermo? No, tampoco. Pero hay que prevenir, ya falta poco ya, queridos alumnos, ¿no? Queridos papitos del colegio Genes. ¿Qué es una población? Conjunto de individuos de la misma especie que se reproducen entre sí. ¿Qué estás apreciando? Población de humanos, ¿de acuerdo? Ubicados en la iglesia Las Nazarenas de Lima, observados en el año 2019. Ya, eso es un ejemplo de población. ¿Qué pasa si hubo población de humanos? Mal. Población de humanos ubicados en la iglesia Nazarena. Mal. ¿Por qué, profe? Porque falta algo más. ¿Localizados en qué año, no? Ubicados en el tiempo, ¿en qué año? ¿Qué dije? 2019. La agrupación de diferentes poblaciones te forma lo que es la comunidad biótica. Comunidad biótica. Vámonos al parque. ¿Qué hay? Población de chanchitos de la humedad, población de lombrices de tierra, población del pasto. El pasto es un vegetal. Población de geranios, población de mariposas, población de eucaliptos. Todo eso que estoy mencionando en conjunto dile comunidad biótica. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si esa comunidad lo relacionas con el biótopo? Cuando digo biótopo me refiero a lo que no tenga vida. El suelo, las paredes, temperatura ambiental, qué sé yo. La agrupación de la comunidad biótica con el biótopo te forma el
ecosistema. ¿Qué es la ecosfera? Última figura. El planeta Tierra está con calor, ¿no? La ecosfera es el conjunto de ecosistemas que hay en el planeta Tierra. Que hay en el planeta Tierra. En cambio, la biosfera, que no lo ves en la imagen, es el conjunto de ¿qué? De comunidades bióticas que hay en ¿dónde? En el planeta Tierra. ¿De acuerdo? En el planeta Tierra. Continuamos. ¿Qué viene ahora? Ahora viene otro tema. Las características de los seres vivos, ¿no? Claro. Características de los seres vivos. Antes de mencionar las características que están en tu lámina, recordemos los diferentes grupos de seres vivos que hay en el planeta Tierra. Empezamos con seres vivos microscópicos, unicelulares, considerados como los más antiguos, llamadas las arqueobacterias. Otro grupo de seres vivos son las bacterias. Dentro de las bacterias están las cianobacterias, antiguamente llamadas algas verde azuladas. ¿Qué más, profe? Protozoarios, microalgas, hongos, macroalgas, vegetales y los animales. Tienes la silueta de dos conejitos, tienes la silueta de una bacteria. Son seres vivos, pues, muy bien. Todos estos seres vivos que presentan características. ¿Como cuáles? Ahí tú puedes apreciar que les he anotado el término organización compleja, también llamado organización específica. De todas las características, esta organización compleja se caracteriza por ser ¿qué cosa? La más común de los seres vivos. La más común. ¿Cómo así, profe? Que todos los seres vivos estamos formados ¿de qué? De células, pues. El movimiento, otra característica, es la más evidente de los seres vivos. Crecimiento. Usted mira, profe, usted me está engañando. ¿Por qué te diré yo? ¿Cómo una bacteria va a crecer si son seres vivos microscópicos? Obvio, ¿no? A simple vista no lo vas a ver, no lo vas a poder ver. Pero bajo el microscopio sí. Y si la bacteria es un ser vivo, pues tiene derecho ¿a qué? A crecer, pues, ¿no? Adaptación, evolución biológica. El metabolismo, recuerda que son reacciones químicas que ocurren en la célula. Recuerda que el metabolismo comprende al anabolismo, que significa formación de moléculas, y al catabolismo, que significa lo contrario, ¿no? Degradación de moléculas. Otra característica es la homeostasia. ¿Qué es la homeostasia? Cuando nuestro cuerpo está regulado, cuando no se alteran nuestros órganos, cuando no te enfermas. Por ello que sinónimo de homeostasia, usted menciona la palabra salud. Otra característica, querido alumno, genes, para que puedas responder tu pregunta que hay por ahí, ya lo vas a ver las preguntitas, va a ser como al toque vas a resolver todo porque está sumamente fácil, porque usted está atento y me está escuchando, es la reproducción.
es la formación de descendencia. Lo que te voy a mencionar ahorita, por favor, no te olvides. Es la característica más universalmente reconocida. Sabemos, veamos ahora las figuras, que hay dos tipos de reproducción. Tienes una bacteria que va a tener que reproducción asexual. ¿Por qué asexual? No hay gametos. O alucina dentro de esa bacteria que ves en la parte central, se presenta un espermatozoide. Nada que ver, ¿no? ¿Qué tipo de reproducción asexual tiene la bacteria? Date cuenta, tu imagen, como de una bacteria progenitora se forman dos hijas idénticas. ¿Lo ves? A ese tipo de reproducción asexual, considerada como la más simple de todas, llámale la bipartición, también llamado fisión binaria. Segunda figura que ves al costado. Dos conejitos, ¿no? Claro, se sobreentiende macho y hembra. Están completamente enamorados. Ellos van a tener descendencia. Para ello hay presencia de gametos, de células sexuales. ¿Qué gameto tiene el macho? Espermatozoide. ¿Qué gameto tiene la hembra? Óvulo. Ambos gametos se unen, recuerda que a esa unión se le llama la fecundación. Se forma una nueva célula que es el cigote y al cierto tiempo, conejitos por doquier. Conejitos por doquier, ¿no? Reproducción sexual. Recuerda que las crías se parecen tanto al macho como a la hembra. A eso se llama la variación en la descendencia. En el caso de la bacteria, las hijas son idénticas a la bacteria progenitora. En la reproducción asexual no hay variación en la descendencia. ¿Está bien? Muy bien. Prosigamos. Prosigamos. ¿Qué es lo que viene a continuación? Otro tema. La bioquímica. ¿Me permites un recordaris? ¿Cuáles son los temas? Primero, generalidades de la biología. ¿Qué hemos visto en generalidades? Hemos visto los personajes, los antecedentes, los pasos del método científico. Hemos visto los niveles de organización de la materia, son 3. A ver, vamos. Subcelular, biológico y ecológico. ¿Qué más hemos visto ahorita? Característica de los seres vivos. Y ahora entramos a este último tema como una especie de introductorio para nuestra próxima clase. Queridos alumnos genes, ¿de acuerdo? Lo máximo, mis alumnos genes, ¿sí? Entramos a lo que es la bioquímica. La bioquímica, también llamado composición química de la materia viva, que abarca, que incluye, muy bien, a los bioelementos y a las biomoléculas. Bioelementos, biomoléculas. Empezamos con los bioelementos. Bioelementos, también llamados elementos biogénicos. Son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Si usted observa la lámina, pues hay 3 grupos de bioelementos: primarios, secundarios y oligoelementos. A los primarios llámales también organógenos. La agrupación de estos bioelementos primarios que te forma las biomoléculas orgánicas.
¿Qué ejemplos de primarios tenemos? Miramos abajito, solamente los 4 primeros. Pero profe, el fósforo, el azufre, clasificación antigua, vamos con lo actualizado. Lo que te tiene que venir en tu examen de admisión. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Solo ellos son los primarios. Recuerda, primera figurita, que el carbono orgánico, ahí está su símbolo, ¿no? La figura observa, tiene propiedades. Esa propiedad que estás viendo del cual del carbono sale 4 enlaces, se llama la tetravalencia. Inclusive podemos hablar de otra propiedad del carbono llamada la autosaturación. Es cuando el carbono se une a otro carbono. Y la tetravalencia, te lo repito, cuando el carbono presenta 4 enlaces. Tú sabes que tetra es 4, ¿no? ¿Qué más? Tenemos al hidrógeno. Si este hidrógeno lo juntas con el cloro, vas a obtener una molécula inorgánica, un ácido, figura 2, llamado el ácido clorhídrico, componente del jugo gástrico del estómago, ¿no? Mirando cómo en su interior ingresó con los alimentos una bacteria color verde, ¿de acuerdo? Va a eliminar mediante su jugo, mediante el ácido, va a quemar, va a matar, va a destruir a esta bacteria. Por ello que la función del jugo gástrico es ser bactericida. Recuerda por el curso de geografía que el nitrógeno es el elemento químico más abundante de la atmósfera. Ahora veamos a los bioelementos secundarios que se encuentran en menor porcentaje. Empezaríamos con el fósforo y terminaríamos con el calcio. Recuerda que el fósforo forma parte de una molécula energética para los seres vivos, conocido con las siglas del ATP. Figura número 3. Hierro. El hierro es muy importante porque forma parte de una proteína llamada la hemoglobina. Esta hemoglobina a su vez se localiza en la sangre. Lugar exacto, profe, en el citoplasma de los glóbulos rojos. Este hierro le da el color rojo a la sangre. ¿Qué ocurre si es que hay una deficiencia de hierro en este líquido biológico? ¿Qué mal tendríamos? ¿Qué enfermedad carencial tendríamos? Porque la deficiencia de muchos de estos bioelementos secundarios producen en los humanos las enfermedades carenciales. Tercera figura, se le conoce como la anemia. ¿Qué tipo? Ferropénica. Pénica proviene de penia, que significa pobreza, disminución. ¿De qué? Del fierro, o hierro, si quieres hablar mejor. ¿Está bien? Tenemos al cloro, tenemos al magnesio, componente de qué pigmento fotosintético, la clorofila. Sodio y potasio, NaK, sodio y potasio. ¿Qué hay con estos elementos secundarios? Son muy importantes para poder conducir los impulsos nerviosos, para que la persona sea inteligente. Para ello, San Marcos lo preguntó el año pasado, para que ocurra esta conducción de los impulsos nerviosos, el sodio ingresa a la neurona, fenómeno conocido como la despolarización. Y luego el potasio sale de la neurona. A eso dile repolarización. Repolarización.
Tanto la despo como la repolarización que conducen o que permiten que seamos inteligentes, ¿no? Que permite la conducción rápida de los impulsos nerviosos. Calcio. Recuerda que el calcio se encuentra en la sangre permitiendo la coagulación en los músculos, favoreciendo la contracción, figura número 4, y también es componente de los huesos. Tienes el esqueleto de un niño, qué pena, ¿no? Los huesos de las extremidades inferiores están chuecos, están curvos, porque esta criatura tiene que mal el raquitismo. ¿Deficiencia de qué? De calcio a nivel de los huesos. Si esto ocurriese, esta deficiencia de calcio ocurriese en los adultos, pues a esa enfermedad carencial ya no le digas raquitismo. Llámale osteomalacia, que es el raquitismo del adulto. En ambos casos, ¿cómo van a estar los huesos? Débiles y deformes. ¿De acuerdo? Sigamos. A partir del flúor, ¿sí? Símbolo, la letra F, hasta el molibdeno. ¿Son ejemplos de qué? De oligoelementos. Oligo significa poco. A estos oligoelementos llámales también con Z elementos traza. Traza significa mínimas cantidades. Pero si te das cuenta, hay varios ejemplos. Si mencionamos al yodo, figura de abajo. Este yodo, símbolo letra I, latina, es componente de qué ejemplo de molécula orgánica actúa como hormona, elaborada por nuestra glándula tiroides que hay en el cuello. La hormona se llama con X tiroxina. ¿Qué falta o qué pasaría si con alimentos no se consume este yodo? Pues mira la imagen de esta mujer, mira la glándula tiroides que hay dentro de su cuello. ¿Qué pasa con esta glándula tiroides? Se inflama de tal manera que se puede apreciar esas protuberancias en el cuello de la mujer. ¿De qué está sufriendo? Bocio. ¿Falta de qué? De yodo. ¿Está bien? Con respecto al cobalto, el CO, si quieres podemos regresar a la tercera figura de la parte superior. ¿Qué, profe? No me digas que la deficiencia de cobalto va a provocar otro tipo de anemia. Así es. No es la anemia ferropénica, es la anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Cobre. Cu. El cobre es componente de una proteína llamada, con H, hemocianina. Con N todo, hemocianina. Es una proteína que se localiza en la sangre, penúltima figura, de los moluscos, de algunos insectos, de los moluscos, de algunos crustáceos. Profe, ¿los invertebrados tienen sangre? Sí. Mejor dile hemolinfa. Hemolinfa. Este cobre entonces es componente de qué proteína? Hemocianina, localizada ¿en dónde? En la hemolinfa de un molusco, ejemplo, el pulpo. ¿Está bien? Tenemos al manganeso, tenemos al molibdeno, pero ten mucho cuidado con la última figura. Mucho cuidado. Se observa la silueta de una niña en la cual cerca a su casa hay muchas fábricas. Se ve ahí un tubo de escape, ¿no? Se ve el humo que libera ¿qué cosa? Plomo, que se aprecia en muchos lugares de Lima. Si esta criatura inhala el plomo, ella va a inhalar o va a sufrir de qué enfermedad ocupacional. Se llama el saturnismo.
Lamentablemente esta niñita va a tener un cuadro clínico. Te menciono uno para que la persona pueda identificar que tiene este mal. La muñeca de sus manos se caen. Si las manitos ya no las pueden levantar. ¿De acuerdo? Saturnismo. Ahora, ¿el plomo será componente de los bioelementos en los seres vivos? No. ¿Y por qué lo incluyes, profe? Por el mal que producen a nuestra sociedad, especialmente a los niños. ¿Está bien? Ahí tienes tu resumen de los bioelementos. ¿Ya? Continuamos. Entonces, ¿qué hemos dicho, estimados alumnos? Que la bioquímica comprende a los, muy bien, bioelementos, así es, y a las biomoléculas. Ajá, biomoléculas, también llamado principios inmediatos. Son aquellas moléculas, tú sabes que una molécula es conjunto de átomos de elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Que forman parte de los seres vivos. Hay dos tipos de biomoléculas. Las inorgánicas y las orgánicas. Cuando a una molécula le dices inorgánica, no tienen, son muy pobres en carbono. En el caso de un gas respiratorio conocido como el dióxido de carbono, claro, el CO2, que comprenden estas biomoléculas inorgánicas, al agua, a las sales, a los ácidos, a las bases, a los electrolitos, a los iones, a los gases respiratorios. Cuando yo digo gases respiratorios, tenemos pues al oxígeno molecular, cuya fórmula es el O2, y al dióxido de carbono, cuya fórmula es el CO2. Podríamos hablar con respecto al agua. De todas las biomoléculas, tanto inorgánicas como orgánicas, cuidado con este dato, de todas las biomoléculas inorgánicas y orgánicas, el agua es la más abundante del ser humano, es la más abundante de nuestras células. ¿De acuerdo? El agua tiene muchas propiedades. Ahí en la figura puedes apreciar dos propiedades. Una propiedad puede ser que el agua presenta enlaces. Veamos la línea de color amarillo. Es un enlace que tiene nombre. Ajá, muy bien. Puente hidrógeno. Este enlace puente hidrógeno que une a las moléculas de agua, que va a provocar que estas moléculas se unan. A eso, ¿cómo se le conoce? La unión, la cohesión molecular. Segunda figura. Esta cohesión molecular conlleva ¿a qué? A la tensión superficial. Y esa tensión, esa unión de muchas moléculas de agua es la que va a provocar que los insectos acuáticos, cuando estén sobre la superficie, no se hunda, ¿no? El insecto. Otra propiedad del agua es que el agua es un dipolo. Si quieres, mira la primera figura. Color rojo es el oxígeno, color blanquito son los hidrógenos, que en la figura chiquita de arriba sería el oxígeno, el color azul, ¿no? ¿Qué significa dipolo? Que el agua presenta una doble carga eléctrica. El oxígeno, ¿qué carga adquiere? Negativa. Los hidrógenos positivos. ¿Qué es eso? Dipolaridad. ¿Y esta dipolaridad a qué conlleva? ¿A qué función?
a que el agua sea un disolvente universal. En el agua se disuelven muchas moléculas, ¿no? Las sales, ¿no? Y así podemos mencionar más propiedades y más funciones del agua. Hará unos cuantos años, la Universidad de San Marcos preguntó lo siguiente: ¿cómo se llaman los enlaces? ¿Sí? Primera figura, color blanquito, las rayitas. Los enlaces que unen oxígeno con hidrógeno para formar a una molécula de agua. Se ven dos enlaces, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá, muy bien. El enlace covalente polar. En cambio, insisto, color amarillo, primera figura, el enlace puente hidrógeno une a las moléculas de agua. ¿Está bien? Con respecto, por ejemplo, a los ácidos, tú sabes por el curso de química, por la teoría de los iones, que un ácido es aquella molécula que le gusta liberar, ceder protones de hidrógenos. En cambio, una base, lo contrario. Una base, ¿por qué se caracteriza? Por ser una molécula que acepta, ¿qué cosa? Protones de hidrógeno. Acepta protones de hidrógenos. Si queremos seguir hablando sobre las biomoléculas inorgánicas, un electrolito es una molécula, ejemplo, la sal de cocina, la sal que utilizamos para condimentar, aderezar los alimentos. ¿Cuál es la fórmula? Junta sodio y cloro, NaCl. ¿Qué cosa es este NaCl? Este cloruro de sodio, como también se le conoce. Es un ejemplo de electrolito. ¿Qué pasa si este electrolito lo reaccionas con el agua? El cloruro de sodio se disocia, profe, habla bien, se parte en dos, se separa. ¿En qué? En sodio y en cloro. ¿Qué pasa con cada componente? Adquiere carga eléctrica. Ahí estaríamos hablando de los iones, ¿no? Que por el curso de química tú sabes que un ion es un átomo o molécula con carga eléctrica. Recuerda, si la carga es positiva, llámale catión. Si la carga es negativa, dile anión. Y así, ¿no? Podemos hablar sobre el pH. Podemos hablar sobre unas moléculas muy importantes que regulan el equilibrio del pH. Se le conocen como los amortiguadores. Amortiguadores, también llamado buffer. Seguimos. Hablemos sobre qué ahora. Hablemos sobre las biomoléculas orgánicas. Que en nuestra próxima sesión, no te lo pierdas por favor, vamos a ver un video bacán solamente sobre las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son? Moléculas ricas en carbono. Ricas en carbono. Que incluye a los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Recuerda que a los glúcidos, primera figura, si quieres relacionarlo con las imágenes, también se le llaman carbohidratos. Son sustancias ternarias porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuidado con el dato que viene, ¿ah? No va a ser que esté en una de tus preguntas del colegio Genes. ¿Por qué? Porque también fue pregunta de la Universidad de San Marcos. Recuerden, chicos, la preparación que les estamos dando. Futuros cachimbos. El ingreso sí o sí. ¿Qué COVID-19? ¿Qué enfermedad? ¿Qué infección? Nada de nada. Acá con nuestras clases virtuales ustedes también están aprendiendo. Y van a ver cómo el ingreso va a ser sumamente fácil. Y todos ustedes tienen que ingresar, queridos alumnos. Uni
San Marcos integral, todos, ¿ah? Todos sin excepción. ¿Cómo clasificamos a los glúcidos? Estamos en la primera figura, ¿te acuerdas? Mencionas pues a los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Concentrémonos en la pregunta, concentrémonos en la figura. Los monosacáridos son las moléculas más pequeñas. Si quieres, dile, son las unidades de los glúcidos. Según el número de carbonos, tenemos dos tipos de monosacáridos, pentosas y hexosas. Una pentosa es un monosacárido de 5 carbonos. En cambio, una hexosa tiene 6 carbonos. ¿Qué estás mirando? Dos ejemplos de hexosas. La primera, que es la más conocida. Sí, la glucosa, también llamada dextrosa con X. De todos los monosacáridos y disacáridos, la glucosa es considerada como el principal sustrato respiratorio. Profe, habla bien. ¿Qué significa eso? Que esta glucosa nos brinda energía a corto plazo, responsable que usted pueda recuperarse después de un ejercicio. Otras hexosas conocidas, otros monosacáridos de 6 carbonos conocidos, tenemos a la galactosa, tenemos a la fructosa, que brinda energía a los espermatozoides. Acuérdate el largo viaje que tienen estas células desde los testículos hasta las trompas de falopio, ahí se unen con el óvulo. Pero hay más ejemplos de hexosas. A ver, levantemos el nivel. ¿De acuerdo? Manosa, idosa, tagatosa, gulosa, ¿sí? Son ejemplos que de hecho no nos va a venir un examen de admisión, pero es interesante aprender o simplemente recordar algunos de esos ejemplos. La tagatosa. La tagatosa es una hexosa que tiene un poder edulcorante. ¿Qué significa edulcorante? Que también le da pues el sabor dulce a los líquidos. La tagatosa. ¿Qué más? Los lípidos, también llamado grasas, grasoides. Al igual que los glúcidos, son sustancias ternarias porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero recuerda que son moléculas insolubles en el agua. Muy solubles ¿en dónde? En disolventes orgánicos. ¿Cómo clasificamos a los lípidos de manera correcta? Simples, complejos y derivados. Recuerden que eso nos vamos a explayar en nuestro próximo video. Un lípido derivado, ¿por qué se caracteriza? Porque no presenta en su estructura ¿qué molécula? Ácido graso, reemplazado por otras moléculas. ¿Qué tipo de lípidos derivados tenemos? Hay varios. ¿Cuál es la que nos va a venir? Los esteroides. Un tipo de esteroide, el colesterol. Pero para responder una preguntita que tienes en tu material, por ahí te hablan de un ejemplo de lípido derivado que no es esteroide, que pertenece a otro grupo llamado los eicosanoides, llamada la prostaciclina. Profe, explícame esta segunda figura. Es un vaso sanguíneo que se está rompiendo, mira la parte inferior. Se rompe y esa aglomeración de fragmentos celulares color lila es un acúmulo de plaquetas que hacen de que la sangre color rojo
ya no salga. Tú sabes que a eso se le conoce como la coagulación sanguínea. La prostaciclina evita eso. Evita, no permite que se formen los coágulos, provocando hemorragias, ¿no? Prostaciclina. ¿Qué más? Proteínas. Tercera figura. Tercera figura. Las proteínas. De todas las biomoléculas orgánicas, las proteínas son las más abundantes y diversas en cuanto a ejemplos de los seres vivos. Profe, ¿por qué me mareas? Usted me ha dicho que son los glúcidos. ¡No! Yo te dije que los glúcidos son las biomoléculas orgánicas más abundantes de la naturaleza. ¿Está bien? Cuidado, ¿ah? No quiero que confunda los términos. La proteína es la biomolécula orgánica más abundante de los seres vivos. Glúcidos, naturaleza. Recuerda que la unidad de las proteínas es el aminoácido. La agrupación de más de 50 aminoácidos te forma la proteína. Ejemplos de proteínas: la que se encuentra en nuestra sangre, hemoglobina, la que permite la coagulación de la sangre, fibrina, que cuando esté inactiva se le llama fibrinógeno. La que elimina virus, interferón. El problema es que el interferón no ayuda a destruir, mencionemos al coronavirus. Por eso que luego aparece otra proteína que va a tratar de eliminar a este coronavirus llamado las citoquinas, con C y con Q, citoquinas. El problema está que estas citoquinas destruye al coronavirus, pero también altera a nuestro sistema inmunológico. ¿Qué es eso? Es el sistema que interviene en nuestra defensa, glóbulos blancos, muchas proteínas, provocando lo que se conoce como la tormenta de citoquinas, que le explicaremos en nuestro tema de virus, ¿sí? Con buenas imágenes y tratar de poder explicarte para que usted me pueda entender, ¿de acuerdo? A ver, veamos la figura 3. Es un insecto, ¿no? Que está bailando. No sé si te acuerdas la música, disculpa mi inglés. They call me Cuban Fit. I'm the king of the rumba beat. When I play the parracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Ah, la máscara, ¿no? Disculpa mi inglés. Hace tiempo que he dejado de estudiar ahí en el peruano norteamericano. ¿Qué aprecias? Ah, estás apreciando pues a un insecto, ¿no? Bailando su rumba, su Cuban Pete. Ajá, poquito, ¿no? Nos relajamos con lo que te estoy hablando ahorita. A ver, ¿qué me interesa del insecto? ¿Qué sabemos? Que los insectos tienen una cubierta dura, porque está impregnado de un ejemplo de glúcido, de un ejemplo de polisacárido llamada quitina. Pero, profe, usted me está poniendo esclerotina. Ajá. La esclerotina también es un ejemplo de ¿qué? Es un ejemplo de proteína. Es un ejemplo de proteína que, al igual que la quitina, también brinda dureza a la cubierta, al exoesqueleto de los insectos. No confundas quitina con esclerotina. Quitina, polisacárido, esclerotina, proteína. Ambas biomoléculas brindan dureza a la cubierta de los insectos. Finalmente, para acabar, estimados alumnos, tenemos al coronavirus. Aterrador, ¿no? Pero lo que él no sabe es que a nosotros estamos
venciéndolo. Solamente un poquito de paciencia. ¿De acuerdo? El coronavirus. Si tú miras el esquema, la figura del coronavirus, en la parte extrema ves unas dilataciones, como unas bolitas. Sí, son unas moléculas orgánicas que forman parte de este virus. Son ejemplos de proteínas. Si quieres, dile glucoproteínas. Se le llama la proteína Spike. Se escribe Spike. Spike. Estas proteínas son las que se adhieren, se unen a los neumocitos 2, que son células que hay en la pared del alveolo pulmonar, provocando ¿qué enfermedad? COVID-19. Para finalizar, queridos alumnos, genes, ¿de acuerdo? Falta ya muy poco para poder levantar esta tercera cuarentena y estar todos juntos, ¿de acuerdo? Conversar nuestras experiencias que hemos tenido al estar en casa, alguna anécdota, ¿sí? Y ya sabes, el secreto para poder salvarnos de esta situación. Consumir tu té. ¿Té con limón? No. ¿Té con anís? No. Profe, ¿cuál es ese té? Espérate que voy a anotar. Ahí va. No te olvides, ¿ah? Todos los días, ¿ah? Tése quieto. Sí, tése quieto. No salga afuera. Para nada. Y si algún familiar tuyo tiene que salir por motivos de compras, ya sabes la protección. Ha sido un gusto enorme. Antes de despedirme me estaba olvidando de que, de acuerdo a toda la explicación teórica que hemos hecho, usted ya tiene para desarrollar las 30 preguntas. Ahora, por secciones, acuérdense que hay ciclo uni, ciclo San Marcos, ciclo integral. Tienen para responder cada salón las 5 preguntas adicionales. Y ojo, tampoco me he descuidado de tu simulacro. Tienes para responder las preguntas del simulacro. ¿De acuerdo? Las respuestas con respecto a esta práctica, más adelante le voy a entregar a la Miss Ruth para que ustedes puedan cotejar con lo que ustedes han trabajado. Y ojo, no te vas a equivocar en ninguna pregunta. Se cuidan bastante. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chicos genes.